Chicos, después les digo cómo termina el chiste. Voy a poner aquí, abrir un poquito de chuleta, aunque les cuento. Pasamos, mi esposa y yo, toda la semana, porque le tocó predicar a ella en el centro esta mañana. Entonces estábamos sobre un mismo mensaje hay diferentes perspectivas, ¿ves? Entonces, ¿hacia dónde lo orientamos? Hacia acá, hacia allá. Y por lo menos había 4 perspectivas de las cuales enfocar este mensaje. Estamos hablando de Pedro y Cornelio, ¿cierto? No es de eso. Era para ver si habían venido. Porque yo tenía como 2 domingos que no venía. Vean algo. Venimos hablando de que Dios hace cosas nuevas. De hecho, Jesús se esmeró por hacer cosas nuevas, ¿o no? Les voy a dar varios tips, cosas curiosas. Cuando Jesús estaba siendo torturado, le pusieron una ropa nueva y de gran valor, tanto que cuando es crucificado y lo van a desvestir, los guardias se sortearon a ver a quién le quedaba la ropa. ¿Sí o no? Se muere Jesús. ¿Dónde lo fueron a poner? En un sepulcro nuevo. ¿Sí o no? Entonces, cuando Jesús fue a entrar a Jerusalén, en ese tiempo no existía un Rolls Royce, pero se montó en un Rolls Royce de la época, que era un burro pollino que nadie había usado. O sea que Jesús está empeñado también en hacernos cambiar nuestra visión por cosas nuevas. Por ahí vamos a arrancar. Dígale al que está a su lado, vinimos a hablar de cosas nuevas. Ok, vamos a dar un aplauso para que nos pongamos en calor. Aquí está haciendo calorcito. Más venillo. Les cuento algo. Temprano estaba yo caminando por ahí y me dice una de las hermanas, me dice: pastor, ¿usted cómo que cree que vino para Nueva York? Y yo me quedé pensando, me imagino que por la chaquetín. Me quedé pensando y le dije: Nueva York es una ciudad súper cosmopolita, ¿no? Y le dije: esto es como si fuera Nueva York, pero más allá es la sucursal del cielo. Donde se predica la palabra hoy día se llama la sucursal del cielo, ¿sí o no? Donde están 2 o más congregados en mi nombre, ahí estoy yo, dice el Señor. Así que estamos en la sucursal del cielo. Entonces vean algo. Jesús, dentro de toda esa visión de cambios y de cosas novedosas, una de las cosas que hizo es que cambió la historia de la ley, ¿verdad? Dijo: un nuevo pacto les doy, ¿sí o no? O sea, cambió la historia de la ley. ¿Sí? Cambió la historia de los mandamientos. ¿De los cuántos mandamientos? De los 10 mandamientos. ¿No? De los 10. ¿De cuántos son? 10. ¿Cuántos son los mandamientos? 10. Todos para clase al terminar esto. Pero todos 2 horas de clase hay. 2 horas. Hay más de 160 mandamientos en el libro de Deuteronomio. ¿No? Entonces, yo estoy hablando de los principales. Pero, ¿qué pasa? Jesús dijo: un nuevo mandamiento les doy. ¿Qué dijo? Que os améis los unos a los otros. Uno más que lo aplica en el matrimonio. Pero eso no llega hasta ahí. Eso no llega hasta ahí. O sea, es hacer vida, es hacer verbo, de llevar el verbo a la carne, vivir esa experiencia de amarnos los unos a los otros. Y no de decir eso de que ¿cómo es? No hagan, o bueno, en realidad lo que pasa es que es la versión maracucha, ¿no? No hagáis lo que nadie cree que le hagan. Eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice: haced con los demás. Haced con los demás como queréis que hagan con nosotros. O sea, Jesús llevó a la práctica algo que tenía verbo, pero que al final podía ser puesto en la práctica. O sea, puesto en la práctica. Más bien lo convertí en gerundio, dirían nuestros amigos los castellanos, los profesores de lenguaje, ¿no? Entonces, Jesús dijo varias cosas fue trabajando con sus discípulos hasta que llegó a introducir nuevas enseñanzas, y en realidad lo que consiguió al final fue que la gente cambiara su estilo de vida. Y les habló por primera vez de un término nunca utilizado y les dijo: este es el nuevo evangelio. Ahí es donde nace. El primero que utilizó la palabra evangelio fue Jesús. Este es el evangelio del reino. ¿Ve? Entonces él buscaba en ese cambio de mente de sus discípulos hacer que ellos vivieran algo real, algo que pudieran palpar, algo que pudieran vivir, ¿ya?
Entonces de eso es de lo que el Señor nos viene hablando. Nos viene hablando hace rato porque, ve algo, todos necesitamos un cambio. Todos estamos esperando un cambio. Todos venimos escuchando del Señor que tenga una palabra, que me guíe, que me aliente, que me... ¿Sabe qué? Ya la palabra está dada. Ya la palabra está dada. Se dio hace 2000 años en la cruz del Calvario. Dice, si es con respecto a las enfermedades, que Él llevó las enfermedades y las mató. Y sobre lo que nos tenía contrario a nosotros, o sea, todo lo que era contrario contra nosotros, dice que nosotros lo escribió en un papelito y ¡pum! Lo clavó en la cruz. El mensaje ya está dado. Aquí seguro seguimos esculcando la palabra, porque dice la misma Biblia dice que no te canses de estudiar. O sea, no te que esculques, que busques, que lo vas a conseguir. ¿Qué vas a conseguir? La guía. Vas a conseguir el GPS. Pero la verdad es que nuestras bendiciones ya tienen fecha de entrega. Ya tienen fecha de vencimiento. Eso está escrito. Eso no hay forma de que nada ni nadie lo pueda cambiar. Usted espera que yo venga aquí a darle palabras súper espectaculares, no sé qué. Y seguro yo me esmero. Y María Alexandra por allá me ayuda. Pero realmente todo está dentro de usted. ¿Dónde está el reino de los cielos? Dentro de cada uno de nosotros. Así que denle gracias a Dios porque usted vino hoy aquí. Si vino hoy aquí porque tiene algo por dentro que mucha gente no tiene, que muchísima gente no tiene. Entonces, hablando de las cosas nuevas, usted sabe que una de las prácticas que nosotros debemos hacer es cerrar un capítulo para abrir otro. Se lo pongo así. Dios es un Dios de ciclos. ¿Sí o no? ¿Usted lo cree? Pero Dios no es un ciclo. ¿Sí o no? Parece una paradoja, pero no es. Dios es un Dios de ciclo para que el hombre lo entienda. Y le crea la luna y le crea el sol. Y dice el Génesis, y fue la mañana de un día y en la noche un día. Y al otro día se repite ese día. ¿Sí o no? Y entonces y es la siembra y es la cosecha y es la siembra y es la cosecha y cada 7 años no sé qué, es otro ciclo. O sea, el Señor hablando para que el hombre lo entienda. No fue el hombre el que se diseñó un Dios. Dios diseñó la manera de conectarse con el hombre. Dios se dio primero. No hay nada que nosotros hayamos hecho que valga el esfuerzo de Dios de venirnos a buscar. Fue Él quien nos creó para amarnos. Nos creó para amarnos, no nos creó jugando metras o chipes o no sé cómo llaman aquí. Y en una bolita de esa pum salió el hombre. No, eso no existe. ¿Ok? Entonces, basado en eso, Dios crea los ciclos para el hombre, pero Dios no es un ciclo. Porque la Biblia dice que Dios es el alfa y el omega, el principio y el fin, es decir, que esto va a tener un fin. ¿Sí o no? ¿Estamos todos claros en que va a tener un fin? Y que todos vamos a estar bailando allá en el cielo y en el cielo no hay hospital. Y en el cielo vamos a estar todos gozándonos, echando varillas. ¿Y dónde estará fulanito? ¿Se quedó? ¿Seguro se quedó? No, porque el bus que venía más atrás. Uno siempre pensando mal, ¿verdad? Entonces, Dios tiene que cerrar un capítulo para abrir otro. Y el mismo Jesús lo hizo. Ve algo, vamos a ver si me ayudan, bueno, sin lente. Vamos, ayúdame ahí, Humberto. Vamos a leer Mateo 4, del 10 al 11. 4 del 10 al 11. Y leo corrido, ya. Un momentico. Ajá. Dice, entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron muchos ángeles y le servían. Jesús predicaba para que la gente cambiara de vida, pero no dejaba nada sucio. El mismo Jesús fue al encuentro, se bautizó, ¿verdad? Cumplió con una ordenanza. Luego fue llevado al desierto, vivió una tentación. Y en el momento en que cerró la tentación, cerró ese capítulo para comenzar uno nuevo que fue su ministerio. Usted y yo tenemos que ver qué cosas andan por ahí dando vueltas y hay que cerrar ese capítulo. Cerrar ese capítulo porque el nuevo en el que Dios nos quiere llevar no quiere lastre, no quiere cosas que nos estén amarrando atrás. ¿Ok? ¿Sí o no? ¿Estamos claros? ¿Estamos claros? Bueno, vamos a aplaudir entonces. Ya me está dando calor. Ya me voy a salir de Nueva York, no vuelvo a Miami.
Vean, Jesús mismo tuvo la oportunidad de cambiar, de cerrar un capítulo para abrir uno nuevo. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios celoso. Eso lo hemos dicho 1.000.000 de veces, lo dice la Biblia, de hecho. Dios es un Dios celoso. Y en esos celos del Señor, no nos quiere dando vueltas buscando cosas que ya se fueron. Lo que se fue, ido está. No hay que mirar para atrás. Si se fue, se fue. He aquí, todas las cosas son hechas nuevas. Las cosas viejas pasaron. ¿Ok? Cuando Dios iba a sacar al pueblo, ¿por qué Dios decide sacar al pueblo de Egipto? ¿Alguna vez se ha hecho esa pregunta? Bueno, porque ellos le rogaban. ¿Por qué le rogaban? O sea, esa era la visión del pueblo. El pueblo decía que estaba llevando varilla y en verdad eran esclavos. Y entonces le piden a Dios que lo saque. Pero ¿cuál era la visión de Dios? ¿Por qué quería sacarlo Dios? No se ha hecho esa pregunta. No se ha hecho esa pregunta. La clase va a durar 3 horas. 3. ¿Por qué? Porque Dios necesitaba que se dejaran de contaminar. Pasaron 40 años para que el pueblo de Israel dejara toda esa manifestación de cosas y de creencias que obtuvieron en Egipto. ¿Ok? ¿Sabía usted que en la Biblia hay una historia de un rey que se llamó Palomón? No, Salomón. Salomón era la cosa. Salomón tuvo 1000 mujeres. Tuvo 1000 mujeres. Y eso a Dios en realidad no le importó. ¿Dónde Dios le puso un parado a la cosa? Cuando él se comenzó a contaminar con la cultura religiosa que tenían esas mujeres. Porque realmente tener concubinas no era pecado, no era considerado pecado en ese tiempo. Imagínense en este tiempo, Dios mío, con lo que le cuesta a uno mantener. Bueno, entonces, ¿qué es lo que buscaba Dios? Que la gente, o sea, separado, se remó un capítulo, vamos para el otro. Bueno, le voy a leer otro para que se acomode. Vamos para Lucas, Humberto. Lucas 5:5 y después del 10 al 11, y yo leo corrido. Dice, respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando. ¿Cuánto trabajaron? ¿Y por qué no trabajaron en el día? Por el trabajo que tenía. Por el trabajo que tenía. Yo les hago esa pregunta si todo el mundo empieza a mirar para los lados. Ya va. Entonces, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu palabra echaré la red. ¿Cuántas veces nosotros hemos echado una red siguiendo la palabra del Señor? Sobre todo los solteros. Le sueltan la red a todo lo que taca. El que se ríe porque le pica. Dice, maestro, nunca echará la red. Y así mismo, de Jacobo y de Juan sigo corrido, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora. ¿Desde cuándo? Desde ahora. Desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra la barca, es decir, cuando terminaron su trabajo, cuando cerraron ese capítulo, ¿ok? Dejándolo todo, le siguieron. Ciertamente Jesús está buscando adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad, y todo eso que lo decimos aquí a cada rato. Pero hay que cerrar un capítulo para empezar el otro. La cabeza nuestra no puede estar en 2 o 3 cosas. Mi esposa esta mañana predicando allá me estaba echando varilla. Hablaba entonces de las Déboras y las mujeres, no sé qué cuento y tal, porque los hombres no pueden caminar y que mascar chicle bomba y no sé qué te fue. La Biblia dice que hagamos una cosa primero y otra después. ¿Quién está mal en la Biblia? Ahí está. Aplausos para esos hombres. ¿Qué dice la Biblia? Pero ve algo. En esos procesos en los que estamos nosotros con el tema del cerrar un capítulo y abrir el otro, nosotros nos sentimos heridos. Eso pasa muchísimo. Sentimos que en ese proceso en el que estamos andando, a veces no sabemos si estamos creciendo o decreciendo, pero estamos andando y en ese proceso sufrimos heridas. Le voy a decir algo. Nosotros vivíamos frente a una cancha y en esa cancha jugábamos, uno se cortaba, el otro se caía, se raspaba, no sé qué, y llegamos a la casa y mi mamá decía, la herida que no se deja abierta, que no se ventila, no se va a curar. La herida que uno tapa se va a infectar.
Entonces hay heridas que nosotros hoy tenemos que ventilar, dejarlas destapadas, para que se curen, para nosotros poder saltar a la próxima etapa, a la próxima esfera donde Dios nos tiene reservado un puesto. Y esa esfera puede ser laboral, puede ser personal, puede ser familiar, puede ser de salud, puede ser de muchos tipos, incluyendo la iglesia. Pero hay cerrar un capítulo para abrir el otro. ¿Ok? Mi esposa y yo hemos tenido la oportunidad de mudarnos varias veces, y en cada sitio ayudamos a unas iglesias y a otras, y nosotros estamos prestos. Donde nos lleva el Señor, ahí trabajamos. ¿Por qué? Porque si el Señor nos llevó, el que invita paga, ¿sí o no? Y la verdad es que yo creo que cada vez ha sido mejor. Y nosotros mismos, a título personal, vivimos tiempos, en estos tiempos en los que estamos indecisos, de decir, ¿será que cerramos este capítulo? Porque aquí la cosa está muy buena. ¿Será que cerramos este capítulo para el otro? Pero en el mismo tiempo habrá otro que sí está llevando varilla, que dice, Diosito, ¿cuándo voy a cerrar este capítulo? ¿Ah? Para abrir otro. ¿Ah? Entonces hay cosas a las que no debemos tener. Lo hemos dicho 1.000.000 de veces. En la Biblia, la palabra que más se repite no es amor, aunque Dios es amor. La palabra que más se repite es no temáis. No temáis. ¿Okay? Entonces de eso nos viene el Señor hablando hace unos días, hace varias semanas. Creo que falta una prédica de este tema. Vean algo, de la semilla habló en estos días Vladimir, y la semilla de mostaza. Ciertamente, si no muere una semilla, no van a hacer nada. Es un principio natural. Pero vean algo, todos queremos y todos necesitamos un GPS. Esta semana tuve la oportunidad, teníamos rato que no lo hacía, de jugar golf con Samuel, mi hijo. Y andando en la partida le decía yo, Samuel, ¿cómo está la cosa? ¿Y cómo va con esto? Entonces hubo un taller que él hizo que tiene que ver con concentración. Y dice, bueno, una de las herramientas que me dieron era de sentarme con el problema, con el examen, con el tal, y al lado entonces agarrar y empezar a escribir cómo yo tengo la idea de que se debería resolver, antes de echar el primer número. Entonces, Dios a nosotros también nos permite que nosotros veamos un problema y nos sentemos primero a preguntarle, Señor, ¿cómo es que lo vamos a resolver? Porque en la carne, a tú te tiran algo, esa es acción y reacción. Te tiran algo y tú respondes. Pero ella va, Señor, ¿y cómo es que le entro a este? Y el Señor nos va a dar la fórmula. El Señor siempre está hablando. Eso no podemos tener duda. A veces nosotros en nuestra corta vista o en nuestro, yo diría que devenir diario vivir, nosotros perdemos la facultad de escuchar al Dios como Dios nos quiere hablar. Como Dios nos quiere hablar. ¿Ven lo que dice Habacuc? Me gusta como dice, hijo, Habacuc, esto es Habacuc 2, del 2 al 4. Dice, y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tabla, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin. Y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, mas el justo, por su fe, vivirá. Hay cosas que ya están escritas de nosotros. Y aunque usted no lo quiera creer, ya están escritas. Ya están escritas y escrito está. En el Señor las cosas están escritas. En el Señor no hay casualidad. Causalidad sí. Las cosas suceden por un motivo, con una razón. Véanlo. Si Dios creyera, hablando de todos los que estamos aquí ya de mente renovada, ya en 3 domingos ya tenemos que estar listos. Yo creo que yo lo que estoy es terminando de recoger la cosecha que sembró otro. Si nosotros ya estamos montados en lo que estamos montados, quiero que reflexionen lo siguiente. Si Dios creyera que los sueños no se pueden cumplir, no nos los diera. No sé si a usted alguna vez ha reflexionado en esa porción. ¿Y por qué no sueño? Aunque yo soy malísimo para los sueños. Yo sueño, y ay, soñé con tal cosa, pero no me acuerdo qué fue lo que soñé. Pero no, el Señor no se refiere a su sueño. El Señor no se refiere a su sueño. El Señor se refiere al sueño que te mueve lo interno, al sueño que te calienta el corazón, al sueño que te está llevando a decir, ¿será que me lanzo por aquí o me lanzo por aquí? ¿Sabe qué? La palabra en Eclesiastés dice, a la que te venga, dale.
Esa es, dale. Esa es la que tiene, esa es. Si no nos diera la capacidad de soñar, si Él no estuviera detrás diciendo, si tú lo puedes soñar, yo lo puedo hacer. Ese es el Dios en el que nosotros creemos. Véanlo. Y al final, dentro de toda esta visión, que tal vez lo que muchos esperan, que nosotros lleguemos con una receta, el decálogo, primero, segundo, tercero. A veces tratamos de hacer las prédicas así como que para que la gente tome nota, primero, segundo, tercero, cuarto. Pero la verdad es que la relación con el Señor es personalísima. Dios tiene una palabra y un mensaje para cada uno. Se lo cuento así. También haciendo una medio fábula. Habían 6 sabios hindúes, pero eran ciegos. ¿Ok? Ciegos toda la vida, pero eran sabios. Y en esa región, en esa cultura, los elefantes son una cosa, bueno, los reyes se montan en elefantes. En esa cultura ellos decían, nosotros no hemos conocido un elefante. Vamos los 6 a ver un elefante. Entonces llegó el primero y tocó el lomo del elefante. Dice, el elefante es duro. Sí, duro. Llegó el segundo y le toca los colmillos. Dice, no, el elefante es una espada, es puyuísimo. Llegó el tercero y dice, le toca la trompa y dice, el elefante es casi una culebra. Llega el cuarto, le toca el rabo y dice, no, es como una soga. Llega el quinto y se para al lado de la pata y dice, no chico, el elefante es como un árbol, por favor. Y llega el último y se pega en la oreja. Dice, la pegué, el elefante es un abanico. Entonces empieza esa discusión entre los tipos. Dicen, ya va, ¿estábamos hablando del mismo animal? Sí, claro que es el mismo animal, el mismo elefante que nos pusieron a todos. Entonces ¿en qué quedamos? Bueno, quedamos en que las aristas para definir una situación pueden ser múltiples, pero la visión de Dios es una sola. Piense hoy, no para que se vaya con ese peso encima, pero piense hoy cuál es mi elefante y desde qué arista lo estoy viendo yo. Lo puedo estar viendo de las patas, o de la cola, pero es la misma visión de Dios. Dios va a permitir que nosotros atravesemos una arista, después la otra y después la otra, pero al final la visión de Dios es una. Lo que cambia es la perspectiva de donde nosotros la estamos mirando. Es importante que usted lo vea, que crea que estamos montados en la voluntad del Señor, que estamos en ese bus, aunque tenga 1000 paradas, pero en ese bus estamos montados. Y no hay forma de que nadie nos baje, porque la Biblia dice que Él nos tomó en la planta de su mano, no nos va a soltar, no hay forma de soltarlo. Entonces hay gente que quiere cambiar los capítulos a su manera. Me voy de la iglesia, porque ahí no dice lo que yo quiero que diga. Me voy de la iglesia, porque ahora queda muy lejos. ¿No se han dado cuenta que Dios está multiplicando la iglesia? ¿No se han dado cuenta de eso? ¿Cómo hizo? ¿Cómo creció la iglesia primitiva? Con persecuciones. Se montaban aquí, los echaban y se iban para la otra y así iban. Y así fue creciendo la iglesia. ¿Cómo con persecuciones? Gracias a Dios nosotros no nos persiguen. Decimos nosotros que no, ¿verdad? Porque dice la Biblia que Satanás anda como león rugiente, como león rugiente. Pero no es un león. Aquí el león que anda con nosotros es el león de Judá. Ese sí, aquel anda como si fuera, como si tuviera. Esa es otra cosa. Entonces ve algo. Pasado esto, a nosotros en lo particular nos ha tocado vivir una experiencia reciente, muy reciente. Y mi hija segunda, mi hija Isabel, terminó su proceso de estudio, pregrado, posgrado, tuvo un año trabajando, no sé qué, y terminó lo que era. Y ella anda con un guayabo como si se le hubiera muerto la mamá. Porque tiene que regresarse, porque toda esa logística, porque me entienden. Porque a nadie le gusta cambiar de su esfera, a nadie. Pero Dios te empuja, lo puedes hacer por la buena o por la mala, ¿verdad? Dice el libro de Job, capítulo 33, para que lo lean en su casa. De 2 maneras le habla Dios al hombre. Una en su cama y en su oído, y la otra en su carne. Lo que no se aprende por conciencia, se aprende por dolor. No hay otra.
de que vas a aprender, vas a aprender. Porque Dios la tiene cogida contigo. Así que gracias a Dios por eso. Gracias a Dios por eso. Entonces, pero ve algo sencillo. Volviendo a este tema, y no le doy mucha vuelta al tema de Isabel. Ella se graduó, tal, hizo, y llega a Venezuela. ¿De dónde era Jesús? ¿De dónde era Jesús? Jesús era ¿de dónde? Dicen como tres cosas diferentes. Uno que me diga de dónde era Jesús. Jesús era pelado otra vez. ¿Dónde nació Jesús? En Belén. En Belén. Y entonces, ¿por qué la gente le decía a Jesús? A ver. Clase número 34. Clase número 34. ¿Por qué? Porque Dios te llama en el ministerio donde tú lo inicias. Dios te llama de donde Él te está sacando para ir adelante en su ministerio. Y por eso Jesús es de Nazaret. Por eso es que Maribel es del Valle y el otro es de Coche. Porque ahí Dios te está llamando a ejercer su ministerio. Así que agárralo y se lo lleva para la casa. Agárralo y se lo lleva para la casa. Porque Dios te está llamando a trabajar donde tú estás. Es donde tú estás. O sea, ¿por qué buscarle la quinta pata al gato? ¿Tú sabes que en teología una de las reglas principales son las reglas de lo natural? Entonces nosotros decimos, bueno, porque tú sabes que entonces el rojo se convirtió así porque la sangre de Cristo era carmesí, no sé qué. La sangre es así porque así es la sangre. O sea, lo lógico es la aseveración lógica. Ese es uno de los elementos de estudio en teología y en hermenéutica. Ahora ve algo. Todo en nuestro querer superarlo, en nuestro trance en donde estamos pasando, queremos tener una señal. Porque si Dios me diera una señal, dígame si me diera $1 millón. Porque si Dios me diera una señal, voy con los que toman nota, que son mis seguidores en el curso de teología. ¿Cuál es la diferencia entre una señal, un milagro, una señal, un milagro y un prodigio? ¿Cuál es la señal entre un milagro? Te lo voy a decir porque a veces hay gente en la compañía, de hecho hay uno en especial que le pregunto, ¿cómo va tal cosa? ¿Cómo va tal cosa? La cosa aquella. Sí, esa cosa. ¿Cuál es la diferencia entre un milagro, una señal y un prodigio? No se ha sentado a pensar en eso. Es que usted lee esa Biblia a 200 kilómetros por hora. Si la lee. ¿Cuál es? Se la voy a explicar así. El milagro rompe con cualquier esquema natural. El milagro rompe cualquier esquema natural. Y vino Jesús. ¿Cuál fue el primer milagro que hizo Jesús? El agua en vino, pero ya va. El vino es de la uva, el agua es de la lluvia. Milagro, porque rompió una ley natural. ¿Ya? Ahora, vean, ¿cuándo es una señal? Jesús decía, por ejemplo, decía algo así como, los fariseos se le acercan y le decían, maestro, danos una señal de que tú eres el Cristo, pues. Y él decía, señal a estos bichitos no les será dada, sino la señal de Jonás. Y los tipos quedarían peor, tuvieron que regresarse a ver dónde que estaba Jonás, en el libro 37, la página 2. Jonás quería mostrar a Jesús en que en Jonás los 3 días del pez eran sus 3 días para suscitar. Entonces, una señal es algo que se muestra para después dar una enseñanza. Una señal es algo que se muestra que después termina en una enseñanza. ¿Y cuál es el prodigio? Ya le dije 2. Hagan algo. Ya le dije 2. ¿Cuál es el prodigio? Se explica fácil en el Apocalipsis. Dice que la luna se convertirá en sangre. ¿Ya? Un prodigio
solo tiene función para llamar la atención de los asombrados. Un prodigio solo se utiliza para que los espectadores se asombren. ¿Ven? Eso es un prodigio. Entonces, hay veces, ejercitando en esto, hay veces en las que un milagro de alguien es una señal para mí. Jesucristo sanó a cualquier cantidad de gente. Aquí hay gente que necesita ser sanada. ¿Ok? No la vamos a sanar nosotros. La Biblia dice que nosotros impongamos las manos sobre ellos, pero la sanación viene del Señor. Entonces, para ellos es un milagro y para nosotros es una señal. Aquí todo está conjugado. Por eso es que hay que seguir estudiando y venir para clase. Ah, bueno. Ajá, salí ya de los teólogos, voy para los otros. Ve algo. Mantener algo viejo siempre cuesta más que hacer algo nuevo. ¿Está de acuerdo conmigo? Eso no aplica para las esposas. Por si acaso. Por si acaso. ¿Ah? Sin embargo, voy a aprovechar de echarle un chiste. A nosotros, bueno, nos toca dar asesoría y no sé qué, pero una vez llegó alguien y dijo: mi esposa me apuñaló, y de verdad lo apuñaló. ¿Qué debo hacer, pastor? Vete de la casa. ¿Cómo? Si en la iglesia no hay divorcio. No, pero la Biblia dice que no matarás. ¿Qué vas a esperar? ¿A salir con los pies para el frente? ¿Ah? Entonces hay cosas que no tienen que ser interpretadas tampoco legalistamente. ¿Ok? Eso se llama legalismo. Pero bueno, no sé por qué les decía esto. Debe ser por lo de mantener. Ya me acordé. Por mantener algo viejo, que no aplica para la mujer. Mantener algo viejo es más caro que tener algo nuevo. Si usted tiene un carro viejo, usted le mete plata, y va a ser el mismo carro viejo. Por eso es que no aplica para las mujeres. Entonces vuelvo por si acaso. No va a ser que salga yo crucificado de aquí para la casa. Si usted tiene una casa vieja, así la declaren patrimonio de la UNESCO y de la humanidad, esa casa, mantener esa casa va a ser más caro que tener una casa nueva. Por eso es que Jesús nos dice: yo quiero que ustedes sean algo nuevo. Decía, bueno, lo que pude escuchar ya llegando a Benigna, decía, porque estamos hablando del alfarero y los tipos de elementos que hay, unos son de honra y otros de deshonra, pero la verdad es que ¿cómo se arranca una vasija nueva? El alfarero tiene que destruirla, tiene que deshacerla para poder hacer una nueva. Así que usted y yo, no es que nos va a partir en dos el Señor, pero nuestra mente, el Señor está trabajando para decir: dejo lo de atrás, ya lo dejé, lo dejo, yo renuncio a lo que ya no se logró, voy por un capítulo nuevo, porque Dios me llamó a hacer cosas nuevas. Si yo estoy en una pasantía que lo que dura escasamente durará 70 años, yo no puedo pasar toda la vida en este toma y dame con el Señor. Señor, si es tuyo, dame la señal ahorita, y si no es tuyo, lo dejamos hasta aquí, cerramos este capítulo y abrimos uno nuevo. Sencillo. Y si no es así, entonces ¿cómo es que? Entonces hablamos de que Dios es un Dios de ciclo. Vean, nosotros en algún momento de nuestra vida tuvimos una finca, y en esa finca una porción era de siembra. ¿Y sabe qué era lo que más importaba? Escoger la semilla correcta. Y había semillas certificadas, y había semillas nacionales, y había diferentes tipos. Pero escoger la semilla correcta nos garantizaba la cosecha. ¿Y sabe por qué? Me parece que la gente lo hace y no sabe por qué lo hace. Pero el que tiene una buena semilla en la mano sabe que va a cosechar. Usted y yo somos una buena semilla. ¿Y sabe por qué va a haber cosecha? Porque el que da la lluvia temprana y la tardía y el crecimiento lo da Dios. Y en Dios no hay semilla perdida. ¿No dice la palabra que ni nada de lo que nosotros regremos va a regresar vacío? Entonces usted y yo somos parte de esa buena tierra. Así que hay que creerse. Eso hay que creerse. El que siempre está seguro que va a cosechar. ¿Por qué? Porque la voluntad es del Señor. Entonces eso nosotros tenemos que tenerlo
que tenerlo por cierto. Vamos a ver, van 35 minutos, dice ese reloj. Ya lo voy a parar. Vean. Ahora, ¿qué hacemos mientras se siembra y no se siembra? Dice Gálatas 6:9, dice: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Dios hace todo como Él quiere, es verdad. Pero Dios tiene que encontrarnos a nosotros trabajando, porque Dios no trabaja con perezosos. Eso es otro principio bíblico. Dios no trabaja con gente que no está haciendo nada. Mi esposa y yo, cuando llegamos acá y en las diferentes ciudades donde hemos llegado, damos recorrido y vemos dónde Dios está trabajando, dónde Dios está trabajando. Donde Dios está trabajando, yo quiero estar. Donde Dios no está trabajando es porque la gente no está trabajando. Dios trabaja donde la gente está trabajando. Así que siéntase privilegiado, porque quiere decir que Dios tiene grandes cosas con nosotros. Hay muchísimo trabajo. No lo digo yo, lo dice Dios. Está muy largo esto que les voy a leer, pero se los voy a leer. No me voy a quedar con nada. Porque mi esposa me dice: tienes que vaciarte. Así que vamos a hacerle caso. A ver, segundo libro de los Reyes, capítulo 3, y les leo del 9 al 18 y se los leo volando. Dice: salieron pues el rey de Israel, el rey de Judá y el rey de Edom, y como anduvieron rodeando por el desierto 7 días de camino, le faltó agua para el ejército y para las bestias que lo seguían. Entonces el rey de Israel dijo: que ha llamado Jehová a estos 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Mas Josafat dijo: no hay aquí profeta de Jehová para que consultemos a Jehová por medio de él. Y uno de los siervos del rey le respondió y dijo: aquí está Eliseo, hijo de Safat, que servía a Elías. Y Josafat dijo: este tendrá palabra de Jehová. Y descendieron a él el rey de Israel y Josafat y el rey de Edom. Entonces Eliseo dijo al rey de Israel: ¿qué tengo yo contigo? Ve a los profetas de tu padre. Y esta es una que me gusta porque en Maracaibo se dice duro. Dice: y a los profetas de tu madre. ¿A qué les mandó a hacer? ¿Qué les mandó a hacer? Anda para que tu padre, y si no consigues nada, entonces anda para que tu mamá. Dice, y el rey de Israel le respondió: no, porque Jehová ha reunido a estos 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Y Eliseo dijo: vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que si no tuviera respeto al rostro de Josafat, rey de Judá, no te miraré a ti ni te viera. Más ahora, traerme un tañedor, o sea, un músico. Y mientras el tañedor tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo, quien dijo: así ha dicho Jehová, haced en este valle. Diga conmigo: ¿en dónde? ¿Y cómo se llama esto por aquí? Es una casualidad. Dice: haced en este valle. Ya se me perdió. Dice: haced en este valle muchos estanques. Ya como que me estoy poniendo por ahí, no aguanto la mosca. Porque Jehová ha dicho así: no veréis viento. Es decir, hay cosas que no se ven. Nosotros estamos esperando verlas, pero ¿y si no las vemos? ¿Será que Dios no está trabajando porque yo no las veo? ¿Será que Dios no está trabajando porque yo no las veo? Dice: no veréis viento ni veréis lluvia, pero este valle será lleno de agua, y beberéis vosotros y vuestra bestia y vuestro ganado, y esto es cosa ligera en los ojos de Jehová. Entregará también a los moabitas en vuestra mano. Es decir, le dio lo que ellos estaban buscando y la ñapa. Solo les pidió 2 cosas, y tal vez es lo que el Señor también nos pide a nosotros en esta mañana. Les pidió: 1, no creas por lo que no ves, ¿verdad? Porque bienaventurados son aquellos que no vieron y creyeron. Y 2, le dice: no dejes de cavar. No dejes de cavar. Haz lo que te toca hacer. Mantente activo, trabajando. Pastor, es que este trabajo no es el que yo estaba buscando, pero ese te llegó, agárralo por la derecha. Porque lo mismo vas a hacer si te llega una novia. Tú le estás pidiendo una novia al Señor, pero la que te llegó, si está bonita, lo primero que decir es del Señor. Si está feita, dice: Señor, esta no es para la próxima. ¿Sí o no? Sí. Dice la Biblia que no dejemos de cavar. Así no veamos el viento y así no nos vuelve la lluvia. ¿Por qué? Porque Dios la va a llenar. ¿Quién la va a llenar?
¿Quién cerró la puerta del arca de Noé? Dios. Si Dios dijo que lo va a hacer, lo va a hacer. ¿Por qué? ¿Por qué lo vamos a dudar? Si Dios dijo que lo va a hacer. Si no, entonces vana es nuestra fe. ¿Sí o no? Se supone que en este negocio no estamos todos aquí porque tenemos fe. Entonces la fe puede ser tan pequeña como un grano de mostaza, pero eso tampoco es lo que dice la Biblia. La Biblia dice, si nuestra fe fuera como la de un grano de mostaza, no tan pequeña. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque el tipo tiene que aguantar que lo entierre, que se vaya el sol, que le caiga agua a pesar de que no se quiera bañar, y después empieza a germinar rompiéndose hasta que al fin sale a la superficie. Seguro todos pasamos por ese experimento en la ¿cómo se llama? En el colegio. Pero ¿y si no es de mostaza? Hay una película que vimos nosotros hace tiempo que se llama Fe como las papas. La papa crece para abajo. Y si nosotros no lo vemos, porque no lo veamos, eso no quiere decir que Dios no está obrando. Si la Biblia dice que yo soy su obra más preciada, que ni los ángeles se sientan donde nosotros nos vamos a sentar. Entonces, ¿por qué tenemos que dudar? Si es el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre. Cuando le preguntaron al pueblo de Israel saliendo de Egipto, y cuando me pregunten, dice Moisés, cuando me pregunten ¿quién me mandó? ¿Qué le dijo Dios? Dile que te mandó Él en tiempo presente. Dirían los del lenguaje, presente perfecto. En Dios todo es perfecto. Así que no hay por qué dudar. No hay por qué dudar. Entonces, en esto tenemos que creer que Dios nos está llamando, primero, a creer que Él tiene cosas nuevas para nosotros. Segundo, a creer que Él nos está pidiendo que cerremos unos ciclos para arrancar los otros. Y tercero, que no tengamos la menor duda de que donde nosotros nos veamos agua, Él la va a dar. Hay una canción que me gusta muchísimo de la época de María Alexandra. De la época de María Alexandra, dice que un camino hará donde no lo hay. Ve algo. Termino con esta anécdota también de nuestra vida familiar. Hace como 5 o 6 años, María Alexandra tenía problemas tiene problemas de circulación. De hecho, nosotros queríamos tener un cuarto hijo y no se pudo. El doctor dijo, no, ya esto es riesgoso. Y aquí se puede desprender un trompo y puede complicarse la cosa. Total que esterilizaron a María Alexandra y pasado el tiempo su problema de cardiovascular continuó. Llegando aquí a Caracas, por ahí, no sé, para unos 5 o 6 años, fuimos aquí a un tipo que supuestamente es la eminencia de aquí de Caracas. Y el tipo le dice, ¿sabe cuál es el problema? Que hay que arrancarte las venas viejas. ¿Cómo? ¿Arrancarte? Sí, arrancar. Total que bueno, le creímos al tipo, fuimos a la consulta y entonces la teoría es que al sacar las venas dañadas, el mismo cuerpo va a buscar otras venas y se va a volver a irrigar la sangre. La teoría funcionó. Cuando María Alexandra salió de ello, parecía un colador de las piernas de la cantidad de venas que le habían sacado. Pero Dios nos dice hoy, no importa el camino que tú estás viendo, yo hago uno nuevo. Amén. Si yo necesito que la sangre pase por ahí, va a ser uno nuevo. ¿Por qué tiene que ser el viejo? ¿Por qué el viejo? ¿Por qué el viejo? Si en Dios todo es nuevo. Las cosas aquí son hechas nuevas. El que está buscando un trabajo lo hace nuevo. El que decidió cerrar un capítulo en un trabajo que tenía antes, creyendo por Dios que Dios lo trajo de nuevo con su familia, va a tener un trabajo nuevo. El que decidió hacer las cosas bien y casarse con su esposa, porque así es como Dios lo pide, va a tener una oportunidad nueva. Dios no se queda con nada. No se queda con nada. Y así como este pasaje dice, no solo le voy a dar agua, sino que además van a acabar con los moabitas. Dios no solo nos va a dar ese camino nuevo, sino que va a derrotar todo lo que nos rodea, que nos puede hacer tropiezo. No lo digo yo, son sus promesas. Son sus promesas. Amor, ven para acá. Ven para acá. A que le lance a esa gente. Ya yo estoy cansado ya. Ya, ahora sí. Yo prediqué esta mañana
con los pastores Jiménez. Y me prediqué sobre Débora. Entonces, bueno, Débora, una mujer hermosa, poderosa, increíble. Pero tuve la oportunidad de decir, yo creo que es verdad. Los hombres mastican chicle y se caen si van a caminar. Entonces, pero no importa, pa, no te pongas triste. Mira, qué bueno es el qué bueno es el Señor que nos da cada día una nueva oportunidad. Levántese ahí de su silla, levante sus manos y dígale, gracias, papá. Gracias porque sé que cada día es una nueva oportunidad, un nuevo día, una nueva bendición. Debe creerlo. Vamos a creerle al